8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Santiago Basabe, politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Lo invitamos para analizar este arranque del 2025 con la campaña electoral, formalmente de acuerdo al calendario. Este domingo empezó. Estamos viendo ya estos primeros días las mismas propuestas que reactivan sin apuntar, sin aterrizar a los acuciantes problemas que tienen los ecuatorianos, ni responder a los cómo piensan implementar lo que dicen. Pero quisiera partir una opinión del doctor Santiago Basabe de algo que saliera en las últimas horas, el decreto 500 del presidente Noboa, que encarga la presidencia al economista Cynthia Gelibert, según el decreto vicepresidenta constitucional de la República, por efecto del artículo 150 de la Constitución, le encarga desde las 17 horas de este jueves 9 de enero hasta las 16:59 del domingo 12 de enero del 2025, en razón de la ausencia temporal del presidente por la circunstancia de fuerza mayor, argumenta, expuesta en la parte considerativa de este decreto ejecutivo. ¿Cuál es su comentario? Encarga el presidente. Le han venido reclamando, ayer presentaron demandas al CNE y al Tribunal Contencioso que debe pedir licencia. Pide licencia, aunque un par de días, frente a esta realidad. Doctor Basabe, muy buen día. Hola Miguel, buen día con toda la audiencia de la radio, de Radio Democracia y Platino, de Radio Democracia, perdón. Mira, yo creo que esto responde básicamente a este proceso acelerado de desinstitucionalización que tiene el país. Por un lado, un presidente que, a juzgar por buena parte de la opinión pública y de los expertos en tema constitucional, debería pedir licencia. Yo estoy en esa línea, que debería pedir licencia. Por otra parte, un sector también con argumentos que plantea que no es ese el caso. Precisamente ayer en esta radio escuchaba la intervención del doctor Quintana al respecto. Pero más allá de eso, yo creo que, insisto, el proceso de desinstitucionalización es grave en el país, y circunstancias como la que se plantea, que es una licencia que está pidiendo el presidente, o un encargo mejor, no es una licencia, no se da por el tema electoral, sino por otro tipo de razones. Pero se replantea el encargo frente a una vicepresidenta que claramente está impugnada en cuanto a su designación, porque formalmente la vicepresidenta del país es la señora Abad. Pero nuevamente, sin tratar de justificar esto, porque es injustificable, me parece, es uno más de una serie de eventos que tiene el país en el largo plazo, que dan cuenta de que somos un país donde el respeto a la institucionalidad, a las normas, a la Constitución no existe. Y que el análisis político o electoral desde la institucionalidad se queda muy distante de la realidad, porque los actores políticos en general, con muy pocas excepciones, han hecho tabla rasa de la normativa, ¿no? Y eso creo que es un reflejo más con esta decisión del presidente de la República. Ahora, como usted en su último artículo en Primicias argumenta este arranque, ¿cómo ve usted lo que están pensando los candidatos a presidente y qué postura política deberían tener? Porque los ecuatorianos quieren escuchar la solución de los problemas. ¿Cómo piensan afrontar? Y no estamos escuchando en este poco tiempo de campaña. Porque no son actores políticos en rigor, la gran mayoría. O sea, la gran mayoría es gente que ha aparecido a la política hace muy poco, que tiene muy poca experiencia en el plano de los diferentes espacios de la vida política, que tienen pocas ideas sobre cómo resolver los problemas, quizás no por falta de capacidad, sino por falta de experiencia, ¿no? Como alguien que quiere hacer radio sin haber hecho radio nunca en los días de su vida, o alguien que quiere ser arquitecto, quiere generar un oficio. Hay muy poca gente que conoce el manejo político del país. El candidato Cucalón, por ejemplo, me parece que es de los pocos que está en esa línea, ¿no? Que tiene una experiencia amplia en ese aspecto. El resto, la gran mayoría, no solo que carecen de la experiencia, sino que además saben que son candidatos que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de llegar a las
segunda vuelta, prácticamente ninguna, no se puede descartar absolutamente, pero prácticamente no tienen posibilidad, salvo por ahí alguna eventual posibilidad, que yo la veo también muy difícil, de que el tercero, cuarto, que ahora mismo aparece en las encuestas, pudiera eventualmente llegar a acercarse a la candidatura de Noboa o a la candidatura de González. Pero nuevamente, viendo en términos estructurales, esto tiene como una de las explicaciones, quizás no es la única, pero como una de las explicaciones la ausencia de organizaciones políticas que tiene el país. Y ese yo creo que es uno de los problemas de fondo, ese es uno de los problemas que hay que atacar, uno de los males de la política que hay que atacar, pero que desafortunadamente no existe ningún interés en hacerlo. Entonces, mientras sigamos con el sistema político y de partidos que tenemos al día de hoy, yo creo que estas propuestas vacías, carentes de conocimiento respecto a cómo resolver los problemas, se van a seguir presentando, y estos números indiscriminados de candidatos a la presidencia o a la asamblea va a seguir en la misma tónica. En su artículo que nos ilustra sobre el análisis del arranque de la campaña, ¿usted nos recuerda que ya no hay en esta campaña el Zurita o el Topic del 2023, tampoco Pérez, Yacu Pérez o Herbas del 2021, y si vamos más atrás, ya no hay Cintia Viteri del 2017? ¿Cómo, si uno hace una diferencia entre esas campañas y ahora, estamos viendo lo que usted decía, lleno de gente desconocida absolutamente? Sí, o sea, si observamos las dos últimas campañas, sobre todo teníamos dos candidatos que estaban puntuando, ¿no? El candidato de la Revolución Ciudadana y uno más. Y el tercero, si bien tenía cierta distancia, pero eran porcentajes manejables, ¿no? O sea, eran 10, 8 puntos de diferencia. Según las encuestas, las creíbles al menos, las últimas encuestas, la diferencia entre Noboa o González en cualquiera de los órdenes y el tercer candidato que aparece en la mayoría de esas, el señor Isa con 2%, son cerca de 30 puntos porcentuales. Es decir, la posibilidad de que este tercero, que puede ser Isa, que eventualmente podría ser el propio Cucalón, el señor Rabascal, la diferencia entre esos, cualquiera de esos como tercero y el segundo, es una distancia enorme que es muy difícil que pueda recuperarse o que ellos puedan remontar durante estas 4 semanas aproximadamente de campaña electoral. No es imposible, evidentemente, pero esto implicaría que Noboa, porque creo que por ahí se podrían restar los votos, descienden más de 20 puntos porcentuales, y que ese otro candidato capture todo ese porcentaje de votos para posiblemente llegar a una segunda vuelta con González. Siempre es, dentro del marco de las probabilidades está eso, pero creo que en términos muy realistas es difícil de que eso se pueda dar. Y por eso yo decía en esa columna de opinión a la que hace referencia Miguel, que al día de hoy al menos, y con pocas probabilidades de cambio, la elección está entre dos modelos que son medianamente conocidos. Porque a diferencia de otros procesos electorales donde podíamos votar por una propuesta para ver cómo gobiernan, acá son dos estilos de gobierno que ya los conocemos y que ahí el ciudadano tiene que decidir entre Noboa y cómo gobierna Noboa con todos los errores que tiene, y la Revolución Ciudadana y cómo gobernó durante 10 años. Entonces, al menos en ese aspecto, yo creo que el elector tiene más claridad para ver cuáles son las opciones reales que tiene ahora para escoger. Y en esa definición, como usted plantea en el artículo también, conocer bien cómo gobierna Noboa o cómo gobernará González, si hay antecedentes, incluso con ingredientes que ya han comenzado a exhibirse en la campaña. ¿Qué le parece a usted la promesa de sacar de la cárcel a un condenado por la justicia ecuatoriana en el debido proceso, con derecho a la defensa, principio de inocencia? Tiene 2 condenas, y traer a prófugos de la justicia. Ahí está precisamente la ventaja de esa declaración. Haces referencia a la declaración del señor Patiño, es que está diciéndole abiertamente a la gente cuál será el guión de la Revolución Ciudadana si llega al poder. Y el punto para la población que nos escucha es decirle, si usted está de acuerdo con eso, entonces vótele a González.
Vótele a González. Si usted quiere que el señor Glass quede en libertad, que el señor Correa regrese sin cargos penales y toda la gente de la Revolución Ciudadana, porque eso dice el video del señor Patiño. Si usted cree que eso es lo justo para el país, entonces dele el voto a González. Usted está en el derecho de hacerlo. Si usted cree que el país tiene que apoyar el gobierno de Maduro, dele el voto a González. Si usted cree que ese es un gobierno legítimo, está bien, es respetable. En el tema económico, la relación con los organismos multilaterales de crédito entre del gobierno, eventualmente un posible gobierno de Noboa, y el gobierno de González va a ser una relación muy distinta. La relación del gobierno, si es que es Noboa, con los Estados Unidos, o la relación del gobierno con los Estados Unidos, si es que es González, va a ser distinta. Sabemos eso. Esa es, yo creo, la gran ventaja que tiene este proceso electoral, que la gente medianamente conoce con quiénes va a gobernar los unos, con quiénes van a gobernar los otros y qué tipo de gobierno. Y vea que no estoy haciendo un juicio de valor ni a favor ni en contra de uno o de otro. Simplemente que son dos visiones de la política que están claramente identificadas, con los errores de cada una, de Noboa y de González, y también con los errores y con los aciertos que puedan tener una u otra candidatura. Pero al menos en ese punto yo creo que hay mayor claridad para la población, sin desconocer la posibilidad de que en la primera vuelta se pueda escoger por alguna de las otras candidaturas. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. El punto simplemente es que cualquiera de esas otras candidaturas que no sean Noboa y González, o González y Noboa, difícilmente tienen la posibilidad de pasar a una segunda vuelta electoral. Ahora, a propósito de lo que usted señala, y decíamos, en campaña se puede decir cualquier cosa. ¿Usted cree viable, más allá de lo que pueden decir en campaña libremente, viable, por ejemplo, no es inviable el sacar de una cárcel a un condenado por la justicia si es que no cambia los dictámenes? Usted, que es un experto en el análisis de la justicia, ¿no es ofrecer eso algo inviable, o traer a quien tiene cuentas pendientes con la justicia y al grupo que tienen cuentas, tienen la sentencia del caso Sobornos, y cuando la Constitución incluso dice que no habrá indulto, en el supuesto que haya indulto para sacar de la cárcel, indulto por temas de delincuencia organizada, de cohecho en el país? No creo que sea inviable. No creo que sea inviable. Un jurista eventualmente te podría decir, y podría decir a la audiencia, que es inviable por A, B, C razones normativas, constitucionales, legales. Pero eso pasa si tendríamos un Estado de Derecho, que el país no tiene. Ahora y antes tampoco. Ahora y antes tampoco. Entonces, cualquier mecanismo se inventará, cualquier interpretación habrá, cualquier reforma podrá darse, cualquier nueva constitución podrá hacerse, cualquier sentencia traída de los cabellos podrá darse. Entonces, inviable, en rigor, me parece que no es. O sea, ese es el país que tenemos. O sea, hasta las cosas más inverosímiles en términos jurídicos en el Ecuador pasan y se justifican. Y siempre habrá abogados y actores políticos que lo justifiquen. Siempre, cualquier decisión, en cualquier línea, en cualquier orientación, con cualquier ideología. Entonces yo creo que ese es un ofrecimiento de campaña abierto, claro, de la Revolución Ciudadana, que no debe sorprender además. O sea, no debería sorprender a nadie, porque el guión fundamental de la vida política de la Revolución Ciudadana como organización política tiene un único punto, que es el retorno de sus líderes. Ese es el único punto de discusión. Sobre lo único que establece en negociaciones políticas la Revolución Ciudadana tiene que ver con eso. No hay otro punto de debate, no hay otro punto de discusión. ¿Es eso o eso? Y entonces, en esa línea, me parece que la declaración del señor Patiño es coherente. Es abiertamente coherente con lo que ellos piensan de la vida política. No digo que esté bien eso, que sea justificable, pero es coherente con lo que han pensado históricamente la Revolución Ciudadana, y es coherente con lo que propone en su campaña la señora González también.
Es decir, por eso han enarbolado la impunidad y lo que han dicho aquí y en el exterior, la persecución política. Ahora, usted habla también de los inconformes. ¿Cómo debieran pronunciarse al final cuando se dirima el voto en las urnas? Es que ese yo creo que es el punto que va a ser uno de los más importantes, al menos del proceso, porque hay gente que dice, jamás votaría por Noboa. Jamás votaría también por Luisa González. Bueno, pero si en la segunda vuelta eventualmente están los dos, tienes que decidir por uno de los dos. Y si no te gusta ninguno de los dos, decide por el que menos te disgusta, al menos. O sea, ese es el escenario en el que estamos. Si yo le pongo muchos reparos a la Revolución Ciudadana y le pongo muchos reparos a Noboa, y eventualmente llegan los dos a una segunda vuelta, que parecería ser el escenario más probable hoy por hoy, al menos vótale al que menos te disgusta. Y si no, en un caso extremo hay que votar nulo. Pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y ahí desafortunadamente la población que no está de acuerdo, insisto, con ninguno de los dos, tendrá que pensar en el que menos daño le va a hacer al país. Y ahí están las dos propuestas. Puede parecer duro lo que estoy diciendo, pero es realista. Difícilmente vamos a tener una tercera opción en este mes de campaña. Es muy difícil que eso se dé. Podría darse, pero en lo que tenemos al día de hoy, estos inconformes a los que haces referencia, es decir, los que, entre comillas, odian a Noboa y odian a González o a la Revolución Ciudadana, en segunda vuelta tendrán que votar por el que menos odian. Ese es el escenario. Doctor Basabe, y el voto nulo, que también es una opción electoral, no es desperdiciar el voto, más allá de lo que cada candidato reúna, siendo libre la votación, el voto nulo no, siendo una opción, insisto, como usted argumenta, pero no es desperdiciar el voto frente a una definición que requiere el Ecuador. En alguna medida sí puede ser, efectivamente, claro. Como a mí no me interesa votar a Noboa y no me interesa votarle a González, yo voto nulo. Pero quizás ese voto nulo termina fomentando a que uno de los dos, el que menos me disgusta, termine ganando. El que más me disgusta, perdón, termine ganando. Eso es lo que sería el voto estratégico, ¿no? Y por eso decía, hay que decidir por el que menos nos disgusta. Es triste, pero es la realidad que tenemos ahora, en términos reales. Desde lo que debería pasar, nosotros deberíamos tener en segunda vuelta dos opciones que nos gusten y buscar la que más nos gusta entre los dos. Sí, desde luego, pero eso pasa en países donde tienen una estructura partidista distinta, no es el caso nuestro. Y yo creo que ahí la gran decisión de la población debería estar prioritariamente entre una de las dos candidaturas, más que en la inclinación por el voto nulo, sin desconocer que este también es un derecho de la población a expresarse, desde luego que sí. Esta conclusión a la que usted llega, por dolorosa que sea, ¿cuál de estas opciones, dos opciones de acuerdo con las encuestas de hoy, puede ocasionar menos costo, menos daño a la población? Es decir, vamos llegando a conclusiones de que, cuidado, la que mayor causa daño no debiera votarse por esa. Y ahí precisamente está la evaluación que tiene que hacer la población en diferentes temas, porque hay aspectos en los que sería parecido un gobierno de ADN, si es que eso tiene una estructura partidista mínimo, y de la Revolución Ciudadana. O de la personalidad del presidente Noboa con la personalidad del expresidente Correa. Hay cosas en las que se parecen. Me parece que los dos tienen una vocación por irrespetar la institucionalidad, la Constitución y las normas. En eso son parecidos. En un halo autoritario, me parece que en eso son parecidos. En la idea de gobernar por encima de las instituciones, en eso creo que se parecen, pero hay cosas en las que se diferencian. El tema económico, por ejemplo, el tema económico. Por ejemplo, en el tema económico, el gobierno de Noboa ha tenido una cercanía importante con el Fondo Monetario Internacional, las relaciones han sido amigables, cercanas, se han conseguido créditos. La Revolución Ciudadana no va a ir por el Fondo Monetario Internacional,
buscará otro tipo de créditos. ¿Cómo se plantea la economía desde Noboa? La idea al menos, no se ha visto mucho, pero la idea al menos es reactivar al sector privado para que se genere empleo. ¿Cuál es la idea en la Revolución Ciudadana? Aumentar el tamaño del Estado y endeudamiento público fundamentalmente. Ahí hay dos modelos claramente distintos. El campo internacional, la relación de las relaciones de la Revolución Ciudadana con el gobierno de los Estados Unidos no fueron buenas y seguramente no lo serán. Las relaciones de Noboa con ese gobierno se han manejado de mejor forma. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Viendo este año y un poquito más, que es un término corto realmente de Noboa respecto a los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ahí está el ejercicio ciudadano para valorar lo uno y para valorar lo otro. Valorar las violaciones de derechos humanos que han existido en el gobierno de Noboa versus las violaciones a los derechos humanos que han existido en el gobierno de Correa. Yo creo que ahí es un ejercicio, además, desde la población y creo que también desde los medios de comunicación y de la opinión pública, de poner sobre la balanza esas dos posibilidades políticas para ver, insisto, cuál es la que menos daño le hace al país. Más aún en política internacional, usted citó el caso de Venezuela. Si en un caso no reconoce el actual gobierno a Maduro, en el otro caso admiran a la dictadura de Maduro, un modelo que ha sido perverso, que se va a posesionar este viernes por sobre el mandato del pueblo venezolano. El pueblo se pronunció hasta el día de hoy. 7 de enero no han podido exhibir ni votos ni actas. Y se va a posesionar ilegalmente, inconstitucionalmente el señor Maduro. A ese gobierno admiran. Es decir, ¿esos temas debieran valorarse entre una y otra posición? Absolutamente. Y esto de que la Revolución Ciudadana es cercana y apoya a Maduro no es una opinión, es un hecho que es distinto. Ha habido muchas expresiones abiertas de apoyo al gobierno de Maduro. Si es que el elector cualquiera cree que eso es lo justo, que el gobierno de Maduro es justo, es democrático, ganó en las urnas, bueno, vótele a la Revolución Ciudadana que va en su línea. Está bien. Está bien. Si usted cree que la economía del país debería fomentarse a partir de la mayor inversión pública, perfecto, vótele a la Revolución Ciudadana. Es su opción. Esa es su opción y es absolutamente respetable. Si usted cree que el país debería tener mayores distancias respecto al gobierno de los Estados Unidos, vótele a la Revolución Ciudadana. Si usted cree que parte del desarrollo tiene que darse con un aparato estatal más grande en términos burocráticos, ahí está su opción. Y es respetable. Pero insisto, yo creo que al menos ahora la población no puede decir me mintieron y me engañaron. Ni con la Revolución Ciudadana ni con Noboa. Porque con Noboa sabemos los problemas enormes que tiene de gestión pública. Enormes. Las debilidades enormes que ha tenido en términos del manejo de políticas clave como la salud o como la educación. Ahí ha tenido errores enormes. Valore y compare. Y vea qué le va a beneficiar más al país. Ahí están los hechos. El gobierno de Noboa ha tenido denuncias de corrupción. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha tenido denuncias de corrupción. Valore cuáles han sido más profundas. Claro, tiene no solo denuncias, sino sentenciados y que están en la cárcel en corrupción. Que en este gobierno, en un año, con todos los errores que efectivamente ha cometido este gobierno, no tiene todavía, digamos, sentenciados por corrupción y en la cárcel, como es el otro caso de definición. Así es, y esto implica no decir esas son las dos únicas opciones. No, desde luego que no. Hay otras opciones. Claro que las hay. La candidatura, nuevamente menciono, del señor Cucalón, me parece que es como perfil, como actor político, me parece que es el más capacitado, claramente. El tema es que va a ser muy complicado que puedas llegar a una segunda vuelta.
Tendría que subir 30 puntos porcentuales en 4 semanas. Eso no es imposible, pero es muy difícil. Entonces, si pensamos en términos realistas, siendo esa y otras candidaturas también respetables, desde luego que sí, para un sector de la población, por ejemplo, con una visión ideológica distinta, una visión ideológica de izquierda más coherente, la opción de Pedro Granja me parece que es una opción. Si usted es una persona de izquierda, de una izquierda convencida, coherente, Pedro Granja es una opción. Que Pedro Granja tenga la opción de pasar a la segunda vuelta, eso es otra cosa. Por eso me limito a pensar en los dos grandes exponentes que tenemos al día de hoy en términos de votos, y ahí el ejercicio ciudadano, así nos cueste, así nos duela, así nos moleste, es decir, cuál de los dos es el que menos daño le puede hacer al país. Y ahí lo interesante es poner sobre la balanza los aciertos de unos, porque los dos tienen aciertos, evidentemente, los errores de unos y otros, y ver en esa comparación qué le conviene más al país. Lo que no podrán argumentar luego, lo que usted decía, es que si no deciden un voto libre pero responsable, para que mañana se quejen, al menos la fotografía de hoy, de esas dos opciones, la una que está en el gobierno y la otra la que podría sobrevenir con todo lo que usted ha señalado. Por ejemplo, admirar al modelo de Venezuela, en donde el salario es de 5 a 10 dólares en ese país en medio de la crisis, que luego, a esto voy, luego no se quejen si votan por esos dos modelos que irían al balotaje final, que no se quejen para decir, no sabíamos. No, efectivamente, porque la Revolución Ciudadana, si uno puede ver esto como aspecto positivo, por decirlo de alguna manera, ha sido muy clara en lo que propone. Ellos son muy claros. La señora González no tiene en su propuesta nada que lo distancie de los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Nada. No hay un mínimo espacio donde uno pueda decir, bueno, en el plano económico plantea algo distinto, en el plano político plantea algo distinto, en las relaciones internacionales ella plantea algo distinto a Correa. No es Correa. Ella se presenta como una lideresa autónoma. No, no es eso. Ella le está diciendo al país, los 10 años de Correa yo voy a replicar. Así que luego no podemos decir, yo voté por González y me traicionó, de ninguna manera. O yo voté por Noboa y me traicionó, porque con Noboa también sabemos lo que ha hecho, para bien y para mal. Entonces, al menos en ese aspecto yo creo que la población tendrá un poco más de claridad. Porque a diferencia de, como se dice popularmente, de es preferible votar por un malo conocido que por un bueno por conocer, en este caso los dos ya son conocidos. Entonces, sabemos más o menos a qué nos exponemos, ganando el uno o ganando el otro, y eso yo creo que nos puede clarificar a la población cómo votar. Lo importante será recordar a los electores ecuatorianos que deben ejercer un voto libre, pero reflexivo y responsable, para que después no se quejen de un resultado que arrojarían en las urnas, tanto la primera vuelta cuanto la segunda vuelta en abril próximo, doctor Basabe. Así es, así es. Yo creo que hay dos propuestas, dos modelos parecidos en algunas cosas, las mencioné, muy distintos en otras, y ahí la decisión está en la ciudadanía. Ojalá haya un espacio, yo creo que lo habrá seguramente, sobre todo en la segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, que también parecería ser lo más probable, para que ahí podamos cotejar, ¿no?, entre quienes gobernarían con Noboa o quienes ya están gobernando con Noboa, quienes gobernarían con la señora González y cuáles serían sus propuestas específicas, ¿no? Y ahí nuevamente, la declaración del señor Patiño me parece que ayuda mucho a la toma de decisión de la gente, ayuda mucho. Él está diciendo claramente lo que van a hacer si son poder. Si usted está de acuerdo con eso, entonces vótele a la Revolución Ciudadana, y su voto es respetable. Y eso es democrático. Si usted cree que tiene que volver toda la gente que tiene procesos judiciales encima, que el señor Glass tiene que ser liberado, si cree que eso es lo mejor para el país, ahí está su opción.
Pero que no votemos luego por González y digamos que estamos molestos porque se tomen este tipo de acciones. Ahí está la decisión de la gente. Ojalá tengamos la suficiente reflexividad para votar de forma adecuada, como tú bien decías. Bien, muchas gracias al doctor Santiago Basabe, politólogo, profesor en la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. Santiago, buen día. Buen día, Miguel. Siempre un placer conversar contigo y sobre todo estar en contacto con tu audiencia. Buen día. Muy amable. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA, para analizar la situación económica, cómo cerró el 2024 y cuáles son las proyecciones, las perspectivas presupuestarias y económicas en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel